Bienvenidos a otro episodio del podcast y damos inicio al mes de octubre, obviamente nuestro mes favorito, y pues como ven decidimos decorar el estudio, esperamos que les guste cómo quedó la decoración y ya regresamos también con las historias sobrenaturales de nuestros suscriptores. Hoy ya les vamos a estar compartiendo historias de brujería, sueños aterradores, encuentros con niños fantasmales, entre otras. Como habíamos dicho en un video anterior, ya no va a tener una temática cada episodio, sino que van a ser varias historias de cualquier tipo de tema, y también vamos a subir solamente un video por semana que van a ser los días jueves. Bueno, también les queremos compartir que en este mes de octubre vamos a hacer un especial de 4 episodios. Los vamos a estar subiendo los días domingos para que estén pendientes. Vamos a hacer temas alternados. Jessie les va a contar uno y yo les voy a contar otro. Sí, así es. Y también, como bueno, obviamente queremos hacer muchas cosas en octubre, decidimos tener invitadas. Van a estar 3 de nuestras amigas en diferentes episodios, y el día de hoy vamos a tener una de nuestras amigas que nos va a contar sus historias aterradoras, que de hecho tiene muchas y muy buenas historias que esperamos que les guste. Bueno, hoy nuestra amiga Iliana nos vino a contar sus historias que están extremadamente aterradoras, que creo que no los va a dejar dormir esta noche. Bueno, y entonces Iliana, ¿nos puedes compartir tus historias? ¿Crees en lo paranormal? Pues primero que nada, gracias por haberme invitado a las dos. Cuando quiera. Quería decirles que estoy muy orgullosa de que tengamos un canal tan bueno en Nicaragua. No tenemos muchos canales con respecto a lo terrorífico, historias paranormales y todo eso. Y pues hay personas como yo que pues nos encantan mucho este tipo de casos. Entonces pues muchas gracias, muchachas, estoy muy agradecida de estar aquí. Pues ustedes saben muchas de mis historias ya, sí. Y pues yo suelo ser un poquito muy perceptiva con respecto a este tipo de casos. Creo que toda mi vida he creído, incluso antes de que me han pasado este tipo de situaciones, porque pues al crecer en el lado del norte del país, que aquí es Nicaragua, pues como que crecemos mucho con las historias de que la mona, la cegua, la carreta nahua. Sí. Entonces como que ya, aunque a mí nunca me salieron esas cosas, bendito Dios, sí me daba como que mucho miedo de niña, que se me aparecía en la calle, que no salgas porque te va a salir esto, o si escuchaba un ruido en el zinc, así todas esas cosas. Entonces como que yo siempre tuve ese miedo de que una de estos entes paranormales me llegaran a aparecer, y por eso soy más, creo mucho en este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que más te ha ocurrido en el ámbito paranormal? Pues creo que en lo paranormal, en su mayoría, han sido, por ejemplo, sueños en los cuales después se vuelven realidad, cosas un poco muy turbias. Y también ya me ha pasado que he vivido en casas paranormales o en casas que tienen muy mala vibra. Casas embrujadas. Casas embrujadas, sí. Entonces como que aparte de eso he tenido experiencias con lo que es la parálisis del sueño, y que no sé si has tenido alguna experiencia al estilo, pero es como un poquito bastante horrible, fuerte. Sí, y es como las parálisis del sueño siempre han estado como que en el medio, como de que puede ser algo del subconsciente, del cerebro, que es el proceso que no te va a dormir, Sí. o puede ser algo más. Siento que en mi experiencia ha sido demasiado realista como para que solo sea algo nada más. Que tu cerebro te está como reflejando tus miedos y los convierte en esto ente. Pero lo extraño de esto es que muchas personas tienen como que los mismos problemas, por así decirlo, porque, por ejemplo, el hombre del sombrero, no sé si han escuchado, a muchas personas se les ha aparecido en parálisis de sueño. Entonces como que ahí siento que hay algo que no encaja con decir, es tu cerebro que por el miedo que sentís en ese momento que no te puedes mover, que se te aparece esto, pero porque todos tienen el mismo miedo, porque porque todos los cerebros de todas estas personas les ponía esta imagen de este hombre que del tarde o sombrero. temprano, aunque nunca hayas escuchado de ellos, te aparece. Sí, exactamente. Entonces, y hay personas también que han visto al hombre del sombrero y no en parálisis de sueño. Entonces está raro, como que hay cosas que
la ciencia siempre se va a lo lógico, ¿no? Pero, Sí. no sé. Pero pues Yo aquí sí creo, creemos, aquí sí, creemos. Aquí creemos, exactamente. Y cuando Sí. hablas de casas paranormales, ¿a qué te referís? ¿Que has visitado a amigos y te ha pasado algo? ¿O que Has vivido. has vivido, alquilado? Sí, cuando era niña tuve mi primera experiencia así paranormal. Creo que tal vez al ser tan pequeña no entendía la gravedad del asunto, pero sí escuché las historias de pequeña. Ya cuando crecí, ya hasta ahora puedo entender que la situación era mucho peor de lo que yo veía, porque estaba muy pequeña, parece entonces tenía unos 7, 8 años, que pasó que con mi mamá y mi hermano menor, que para ese entonces era un bebé, nos tocó mudarnos a Guatemala, a esa 7, 8 años más o menos. Entonces, en esta casa, yo ahora que soy más consciente, realmente sí tenía como que una mala vibra, o sea, como que era muy oscura, como que realmente no siento esa sensación en cualquier lugar, pero es Sí. como que lo puedes percibir. Se percibe, sí. Y yo pues de pequeña no sabía lo que había sucedido realmente en esa casa, pero sí pasaron muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que en ese entonces a mi mamá le gustaba como que tomar mucho. Entonces había invitado a dos de sus hermanas, a dos de mis tías, que una de ellas, digamos que también le gustaba como que mucho las fiestas, como que tomar mucho. No salía con hombres confiables. Y bueno, una de estas dos tías tuvo experiencias fuera de la casa, ya quizás más joven o alrededor de esos años, pero pues puedo deducir por eso que ella era como que un poco bastante perceptiva de este tipo de situaciones y por eso le pasó más también. Al ser niño tal vez uno no es tan consciente, tal vez les pasan las cosas pero uno no lo entiende. Exacto. Entonces, como mencioné anteriormente, mi mamá solía salir con una de estas tías, la fiestera, la otra prefería quedarse en la casa, como que como mi hermano era muy pequeño, era un bebé, literal un bebé, menos del año quizás. Entonces requería cuidado y esta tía se quedaba. Entonces mientras mi mamá y la otra tía andaban afuera, esta tía me comentó que empezó a escuchar como en la noche se empezaban a romper platos, como que se abrían los gabinetes, se rompían cosas. Había no sé cómo le llaman a eso, que es como para limpiarte los dientes. Era como un... Hilo dental, sí. pero es como de los palitos de madera. Los palillos. Los palillos, sí. Entonces, en la casa yo recuerdo muy bien que había como que un vasito con palillos y dice que se escuchaba como si le hicieran. Entonces, como que ella siempre le tuvo mucho miedo a esa casa y no pasó mucho que nos mudamos, igual ella se mudó lo más pronto posible, ella se mudó. Entonces como que le pasaron muchas de estas cosas. Mi mamá no le creía mucho porque ella regresaba y no le pasó tanto en realidad. Había un espejo en el cuarto de mi mamá, lo recuerdo, y mi tía se estaba quedando en ese cuarto donde mi mamá salía para poder cuidar de mi hermano. Y ella dice que sí llegó a ver cosas atrás, como que reflejadas en ese espejo. Y esas fueron solo algunas de las cosas que pasaron. Otra fue que había una puerta que era de zinc, pero era pesada, muy pesada. Y en esa casa como que no había muchas ventanas, entonces no es como que el viento vino y la cerró, pero sí cada tanto se cerraba. Entonces con mi mamá, ella siempre me decía como déjala cerrada porque si no, pues... ella en su cabeza como que puede ser el viento, lo que sea, pero no había viento, o sea, realmente no teníamos ese tipo de problema. Entonces a mí solo en una ocasión me pasó algo raro. Recuerdo que justamente con esa puerta del baño como que yo la había cerrado, pero o sea, no sé si yo la dejé abierta quizá, pero en algún punto se cerró y no se abría. O sea, y era en plan que le empujábamos todo, no se abría, literal. Entonces era el único baño que teníamos en la casa. Y pues como muchos tenemos costumbre, cuando somos pequeños sobre todo, mi mamá cuando le dije que necesitaba ir al baño, ella me dijo, salte para afuera. Y bueno, yo salí, hice lo que tenía que hacer. Cuando regreso, tenía un poco oscuro el cuarto, pero claro, como niña me daba miedo y apliqué la de la sábana para arriba.
O muchos dicen la cobija de tigre, que te La la cobija de tigre, literal, la que te protege. La que te Entonces protege. vengo yo, me tapo, pero tenía una sensación toda rara, como que incómoda, y de la nada siento como que alguien me acariciaba el pelo. ¡Ay, qué miedo! Yo me muero. Y yo como que sentía que algo me pasaba así, y en cuanto lo sentí fue como que, uy, y me tapo. Esto no es mi mamá, ni nadie de la familia. No era mi mamá, Claro o sea, que no, pero... Porque yo o sea, recuerdo que la sábana era muy delgada, o sea, que de esas sábanas que entra la luz, por ejemplo, de afuera de la luna o lo que sea, y vos podés ver a través de eso. Sí. Y no había figura, o sea, era como que, y yo pues me tapé más. Sí, no había nada ahí. En ese entonces yo solía ser cristiana, entonces empecé como que a orar y orar y orar, y en algún punto me quedé dormida, pero eso fue lo único que me pasó. Pero hubo algo que fue incluso peor que esa situación. Yo le conté a mi mamá pues, de lo que me pasó, pero no me creyó. Entonces, esta situación que le pasó a la otra tía, que es como más... Ella no era perceptiva de este tipo de cosas, pero igual le sucedió. Y fue algo muy feo porque, ¿cómo explica ese tipo de situaciones? Ella, como les dije, ella solía como que ir a muchas fiestas. Ella, pues, en lo personal, yo, por lo que he visto, no considero, pues, que ella sea una ¿Buena persona? buena persona. Entonces, no me sorprende mucho que esto haya sucedido a ella, al menos, o a estas dos personas, porque en mi caso no fue tan malo, o sea, fue como que alguien me acarició y obvio, qué miedo que alguien te esté acariciando que no sea ni tu mamá, porque se sentían hasta la uña y que, horrible. Pero pues yo como que actué normal, como que no pasó nada en esa casa, yo viví normal. Y después, con respecto a esta tía, ella llegó con su pareja. A mí no me daba buena vibra su pareja. Entonces no teníamos muchas camas en ese entonces, solo la de mi mamá, la mía, que era chiquita. Y entonces teníamos un colchón, lo tiraron, mi mamá lo acomodó como sea, y supuestamente en la noche como que alguien le estaba tocando las piernas, lo estaba jalando a los dos por igual. Qué miedo. Y como que a mi tía le agarraron el pelo y la jalaron y le quitaban la sábana. Fueron mucho más agresivos. Sí. Mucho más agresivos. Dios, se me hizo el pelo. Sí, con ellos fue como que mucha agresividad para hacer, o sea, porque mi mamá, ella en algún punto me dijo que sí, después de que mi tía le dijo que escuchó todos estos ruidos primero, la otra tía, pues, ella sí empezó a hacer como que escuchar un poquito, pero ella lo ignoraba. Supongo que para estar más tranquila consigo misma. Pero con respecto a esta otra tía fue muy, muy, muy feo. Y ella no se quedaba a dormir usualmente, o sea, ella vivía en otra parte y creo que no llegó a quedarse a dormir después. Y como que... A ver, una consulta. Pero ¿nunca le has preguntado a tu mamá si al momento de alquilar ahí no le advirtieron de que había asustado? Había una historia ahí de esa casa. La casa tenía su historia, me imagino, porque... Una muy fuerte. Pero lo curioso es que cuando ella le contaba la historia fue después de que varias de estas cosas ya habían sucedido. Entonces, antes no sabía, entonces. sí. Y algo que yo noté es que cuando yo me mudé ya a una casa más arriba pasaba seguido, casi diario, porque iba a la escuela enfrente de esa casa y la gente no se quedaba por mucho tiempo, nunca se quedaban. Ponerle que quizás un mes, 2 meses, pero nunca se quedaban tanto tiempo, por mucho tiempo esa casa estuvo sola. Y pues la historia es que al parecer en esa casa solía vivir una mujer con su pareja y su hija. La hija estaba pequeña, creo que menor que yo en ese entonces. Y la cosa es que el papá de la niña anduvo en muy, muy, muy malos pasos, y con gente muy mala. Entonces, según lo que entendí, este hombre tuvo una deuda con esta gente mala. Y el caso es que él no podía pagarlo. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Que él se llevó a su pareja. Y como que empezaron a negociar y cosas así. Él salió huyendo y la dejó. Básicamente le entregó. Sí. Y entonces a ella la desvivieron y la encontraron en una situación horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña se quedó por varios días en la casa, sola. Solita. ¿Cómo va a sobrevivir una niña ahí? O sea, sí logró sobrevivir, pero por gracia de Dios, la verdad. Sí, porque un milagro. Un milagro, porque tuvo que llegar una vecina que le escuchó como que gritaba, que del portón no podía salir la niña. Entonces le gritaba y tal, y alguien como que le ayudó a salir.
y la adoptaron de tiempo después. Eso de que te tocaron la cabeza, eso que decís suavemente, o sea, a vos nunca te lastimaron ni a tu hermano, eso me hace pensar de que tal vez ella creía o se acordaba, no sé, así hablando de su hija, ¿me entiendes? Como que los quería proteger. Porque a mí no me hizo nada malo, pero sí se lo hizo a las otras personas que sí tenían como que un patrón más específico. Bueno, eso referente a las casas alquiladas, ¿verdad? De que has tenido esas experiencias. ¿Y qué tal con los sueños premonitorios que decís que has tenido súper horribles, reales? Fuertes. Sí, fuertes. Pues he tenido varios. Uno, de hecho tengo dos en específico que fueron como que los más fuertes que tuve. Creo que uno de esos ya lo había le había mandado a la historia. Sí, ya lo hemos contado en alguno de ellos. Sí. El caso de la señora, que la señora del pueblo. Sí, no sé si debería yo sí lo recuerdo porque perfectamente. se me quedó muy grabada esa historia. Me gustaría contar ese porque es como uno de los sueños más recientes que tuve, pues fue como en el 2022, si no me equivoco. En ese entonces hubo un caso muy fuerte en el pueblo, sobre todo porque no es algo común, o sea, digamos que no es una ciudad o pueblo en el cual haya mucha violencia de esa manera, o casos planeados y así, o pues ese tipo de situación. Recuerdo que una vez tuve un sueño que estaba como que corriendo así, como que estaba oscuro, estaba saliendo de una zona por donde mi abuela solía vivir y llegando a la calle principal y como que estaba, pónganle como que era tarde, pero tarde, como que no sé, 1 de la madrugada, así todo oscuro, ninguna tienda abierta, ninguna casa abierta, nada. Y estaba como que solo la luz de un faro, ¿sí? Ajá, de los faros. Y en la calle, en la carretera, estaba como que el reflejo de esa luz, como que acabara de llover, algo así. Entonces, pues yo al parecer en el sueño estaba como que muy asustada, como que muy, ay, alguien me viene persiguiendo así, o algo así como que súper raro porque estaba cerca de la casa de mi abuelo, o sea, bien pude en el sueño simplemente regresar, pero era todo lo contrario, era como si estuviera huyendo de toda esa zona y llegué a la calle. Como les dije, ya era muy tarde, o sea, no es para que las casas estuviesen abiertas o que hubiese alguien en las calles. Entonces había una como que caseta hecha de zinc. Y es curioso porque esa caseta ni siquiera existe, o sea, nunca existió, hasta donde yo sepa. Pero ahí, cerca de la luz del faro, ¿o? Sí, como ponerle que está la carretera y al lado izquierdo ahí está esa casa, esa caseta. Pero algo que tengo curiosidad es como todo se veía exactamente como en la realidad. Todito. Muy real. Todito. Los lugares. Con excepción a la casa. Entonces, lo que pasó fue que yo estaba muy alterada, buscando, no sé si refugio o algo más. Entonces veo que está esta caseta de zinc y había una señora adentro. O sea, la caseta no era una casa como tal, sino que parecía más como un negocio. O sea, que tienen como que espacio abierto, así, como que sin espacio, como un kiosco, exactamente. Entonces me asomo ahí y veo que hay una señora en una silla mecedora y yo digo, ¿qué hace esta señora acá? ¿Por qué a esta hora? Y la señora súper tranquila, se me sigue y así, una señora normal, nada raro, nada tenebroso, nada, o sea, la señora como que normal. Y le decía yo a la señora como, vámonos, ¿qué haces aquí? Me dice, le digo como que vámonos ya, no, ¿por qué está haciendo aquí? Y me dice como que tenés que irte, ya viene, me dice. Y en lo que ella me dice esto, yo me asomo a la carretera más adelante, que pues los que saben dónde está la zona del pueblo, pues hay una gasolinera, la única gasolinera del pueblo. Desde ahí, como venía un hombre altísimo, ponele 3 metros o más. Como Slenderman, ¿no? Como Slenderman, el sombrero. Cabeza grande, pero con la cabeza muy grande y una sonrisa horrible. Entonces yo al ver eso me asusto, o sea, como que y yo, señora, entonces vámonos, le decía, yo decía, no, tranquila, tú, me dice, corre que ya vienen, me dice, y solo eso me repetía. Y entonces yo al ver que la señora no se mueve, me asomo una última vez
y ese hombre, lo que sea que fuese eso, venía con dos figuras como personas, pero estaba oscuro, o sea, no se veía nada, solo como que algunos faros alumbraban así, y venían como dos personas adelante y no recuerdo si una o dos atrás, creo que eran tres, sí. Entonces era súper turbio, pero esas personas se veían como una persona normal, o sea, como que tamaño normal, pero podía ver desde lejos la sonrisa de este otro ser. Entonces la señora me dijo, andate, tal. Yo salgo corriendo, curiosamente no entendí por qué, pero ellos venían de acá y yo salí corriendo en la dirección de ellos. Pero como salirlos que a encontrar así. No, casi básicamente, pero no iba directo a ellos, sino que como que iba a doblar a otra calle. Supongo que tal vez buscaba un lugar más conocido y así, pero a donde iba era súper oscuro. Entonces viene un muchacho que yo recuerdo que yo crecí con él de chiquita, pero muy chiquita, de no sé, 5 años quizás. Y le digo yo, ¿qué hace acá vos también? Y me dice, corre, aquí yo los veo, vos seguís corriendo. Y él iba corriendo conmigo detrás. Y llegamos a una casa que pues yo no me llevo bien con esa gente, o sea, es como que de gente que solo los conocí por mi abuela nada más, pero no éramos cercanos ni nada. Entonces entro yo, no había nadie en la casa. Y le digo yo a él, ¿y vos qué? ¿Vas a entrar o qué? Y me dice él, no, vos a entrar. Yo voy a buscar como que mi refugio o algo así. Y se va corriendo y yo cierro la puerta. ¿Y qué pasa? Que había como que una luz tenue dentro de la casa, pero estaba sola. Y afuera yo escucho como empiezan a sonar pa. Y pues me empiezo a escuchar gritos de todo tipo, grito de niño, grito de adulto, grito de sufrimiento, todo al mismo tiempo. Y que pa la puerta. Y yo recuerdo que yo desperté del sueño, o sea, súper asustada, sudada, todo, llorando, todo. Porque nunca había tenido un sueño tan pesado de esa manera, o sentir ese sentimiento de que alguien viene detrás tuyo. Entonces, despierto, pues tuve que llamar hasta un amigo, porque o sea, estuvo muy feo, para calmarme un poco. Sí. Entonces, pues pasan los días, yo voy estaba en secundaria en ese entonces, voy a la secundaria, escucho que hay como unos rumores de algo que pasó de que una señora había desvivido. Y yo como que no le pongo mucha mente, y un día así, días después de todo lo que sucedió, me pongo a hacer un dibujo, como que a recordar la situación en la que estaba, y en el dibujo estaba como que la señora en la mecedora, yo, y lo que sea que fuese ese ente, lo dibujé como que en la zona de arriba, como si estuvieran, ponerle que en la esquina del kiosco. Y me siento como que muy ansiosa, muy sofocada. Y yo recuerdo muy bien a la señora del sueño, muy bien, perfectamente. Entonces llamo a una amiga que pues es mi mejor amiga, y en ese entonces pues éramos uña y mugre. Entonces pues la llamo y le empiezo a contar, sí, me dice, qué raro ese sueño, porque ella también, su familia ha sido muy perceptiva con todo eso. Y ella, le digo yo como, ¿y tenés alguna foto de la señora o algo así? Y me enseñan la foto y era la misma del sueño. Y yo recuerdo que lo único que hice fue que se me cayó una lágrima, o sea, estaba tan asustada, tan choqueada de que haya sido esa señora, porque la forma en la que sucedió este crimen fue horrible, o sea, la señora, horrible. Y pues lo peor es que sí llegué a escuchar que sí fueron como 3 personas que hicieron esto, que no sé si era por quitarle dinero o algo, pero fue muy horrible el caso. Sí, yo escuché. Sí. Ahí se me puso la piel de gallina. Pero, sí. Y yo quemé ese dibujo. Yo lo quemé. Me dio mucha mala vibra eso. Pero lo que se me hace curioso es como, bueno, estas historias del hombre del sombrero, que he escuchado muchas, lo describen más como una persona normal. O sea, con su gabardina negra, pero también su sombrero negro, pero no es como así de aterradora como la descripción que acaba de dar. No digo que no sea el mismo ser, sino que siento, en mi opinión personal, es como que tal vez esto significaba la muerte. Como que tomó la forma. Y esto fueron 2 personas en el sueño. La señora le dijo que se tenía que ir porque pues no
no tenía que estar ahí. Sí. Y el chavalito el niño que encontró, también le dijo lo mismo. Bueno, pero más que represente la muerte, yo creo que más bien es como algo maquiavélico, de que esa gente, o sea, que fue a asesinar a la pobre señora, eran unos malos, pues, gente mala, y eso lo representa, creo, muy bien ese ser de 3 metros, con esa sonrisa, perdón. Sí. Y no me sorprende mucho, la verdad, en cierta parte haber soñado algo así, porque yo tenía mucho la costumbre de que solía visitar a mi abuela y regresar un poco bastante tarde de su casa, como que no sé, 8 o 9 de la noche caminando sola. Y claro, yo por la vagancia, nada más, pero regresaba muy tarde. Entonces después de ese sueño sí, como que fui teniendo más cuidado con respecto a salir tan tarde. Pero sí he tenido un poquito más leve, que tienen algo que ver pues con esto de soñar algo y que después suceda, pero que sigue teniendo algo que ver con cosas pesadas. Porque con esta misma amiga, ella recuerdo que me había invitado una vez a la casa de su abuelo, que una finca que queda larguísimo, la verdad, del pueblo donde yo crecí. Y pues ahí como que tienen cultivos, que vacas, que todo. Y pues llevó a su familia y convivimos todo bonito. Y recuerdo que ella me comentó como, ay, yo quería llevarte a la otra casa, un poquito más grande, dice, pero ahorita no lo están usando, solo los trabajadores están ahí. Yo, ok, a la siguiente, nunca volví a ir. Pero pasa que muchísimo tiempo después, yo digamos que me llevo muy bien con su mamá, con su tía, como que son un amor de gente, pero yo nunca había soñado con ellas. Y pasa que yo seguía siendo cristiana, pero no tanto, o sea, como que tenía, así como tengo ahora la creencia de que existe un Dios, pero no, es como que no practicaba la religión, así que fuera culto y todo eso, no, ya no, en ese entonces. Y pasa que yo soñé con que estábamos mi amiga, su mamá, su tía, un montón de mujeres que yo no conocía, que así, señoras cristianas y así. Y había como que un culto, pero más, la verdad parecía más un exorcismo o algo así, porque en el sueño era como que las luces como que parpadeaban, como que todo orando súper fuerte, súper fuerte. Mi amiga y yo como que de rodillas, como que no nos podíamos levantar ni nada. ¿Y qué pasó? Que, o sea, yo le expliqué a mi amiga, le expliqué cómo era la casa también, porque no me parecía algo normal ese sueño. Y le expliqué cómo era la casa, hasta el color y todo. Y ella me dijo, pero si esa es la otra casa de mi abuelo, me dice. Y yo le dije ese tiempo después, ella me dijo que ellos ya tenían la sospecha de que como que a su abuelo le hacían brujería, una muchacha. Bueno, yo no justifico a esa gente, pero igual como que creo un poquito en lo que es la brujería y todo eso, que hay personas que te pueden hacer daño de cierta forma. Sí. Entonces ella me dijo que encontraron como que unos objetos raros debajo de la tierra de la casa, con todo y la foto del Señor. Entonces ahí hicieron culto, pues no volvió a pasar nada raro hasta donde sé, pero sí me quedó de experiencia ese suceso de lo que yo vi y de lo que realmente había en esa casa. No quiero decir que el Señor se curó, porque no se curó, creo yo, pero sí tenía algo que ver lo que sea que había ahí. Realmente que son bien sensibles, Sí. súper sensibles para dar detalladamente cómo es la casa y ser así la casa, wow. Con los extraterrestres, alienígenas, ¿cree o no cree en eso? Pues personalmente no estoy como que muy atraída al tema de los extraterrestres, así, pero es que también es porque me interesa más lo paranormal, porque en mi experiencia ya me han pasado cosas y conozco a varias personas que ya les han pasado también, entonces es como que tengo algo de que decir, no soy la única que le ha pasado esto, no soy la única que cree en esto. Pero sí sería muy poco realista decir que no hay algo más allá. O sea, creo que nuestro planeta en general es como que demasiado pequeño como para que no haya algo afuera. Quizás algo que ni siquiera podemos entender, o sea, completamente. O sea, no sabemos nada de lo que hay afuera. Entonces como lo mismo, no hay que creer ni dejar de creer, pero
creo que una gran posibilidad. Estar abierto a todo Sí. ese tipo de temas, porque he escuchado una teoría que dicen como que todo es lo mismo, o sea, extraterrestre, fantasma, duende, hada, pero que cada persona lo percibe de una manera diferente. Y se me hace muy curioso, pero no creo que vaya por ahí. Creo que hay tantas cosas que no podemos explicar, pero no tiene que ser lo mismo. Y, ay, es que vos lo miras de esta manera, o no, creo que sí hay muchas cosas diferentes. Sí. Ah, y con los duendes, por cierto. Ah, los duendes. ¿Qué tal? ¿Cree, no cree? Pues yo en lo personal me da mucho miedo la idea de los duendes. ¿Por qué? Es que según lo que yo tengo entendido desde que soy pequeña, los duendes es algo malo, o sea, algo que específicamente a los niños, yo tengo entendido que ellos se los roban, como que lo adundan y luego los regresan. Sí, Han habido muchísimos casos de eso. o que los regresan adultos. Sí, En sí. el pueblo se escuchan historias así. como- Sí, no, y de hecho, por ejemplo, yo escuché una historia por parte de mi abuela, que ella me comentó que cuando ella solía vivir en La Ceiba, ya no es pueblo, o sea, eso es muy fuera de lo que de las Sí, ciudades, sí. como son zonas ya que finca y cosas así, como que lejos de lo que el pueblo. Entonces como que en esos lugares siento yo que son como que mucho más perceptibles a que todas estas cosas pasen, ya sean duendes o cosas paranormales todito. Sí. Entonces ella me comentó que en una de sus hijas, cuando era una bebé, ella estaba en su cunita y mi abuela estaba, no sé si era haciendo tortilla o haciendo algo más, y ella escuchaba que su hija era una risa, pero una risa fuerte, como que, ay, como que, o sea, como cuando le está hablando un bebé y el Sí, bebé sí, como sí. que sonríe, que, ay, que tu chiste y tal, y después como que se cayó, o sea, como que, pero mi abuela no le puso mucha mente, como que la miró y después no le hizo caso, y cuando ella se cayó ella sintió como que raro, que ¿dónde está mi hija? Y resulta que ella escuchó voces, como algo que ella no podía entender. Entonces ella escuchaba las voces y a su hija le escuchaba, pero muy poquito, todo esto debajo de la cuna. Entonces, ¿qué pasa? Ella se asoma y ahí estaba su hija. Lo feo es que ella había escuchado vocecitas Como de niño también. no sé la verdad cómo explicarlo, pero eran vocecitas diciendo cosas que ella no podía entender. Y porque la niña ya estaba tranquila cuando estaba abajo. O sea, cuando ella estaba arriba, estaba como que, ay, contenta y todo eso, sola, cosa que no es normal, creo yo. Pero ya después, o sea, cuando estaba debajo de la cuna, ella como que estaba un poco más callada, ¿sabes? Entonces, Ay, qué miedo. no es, yo a mi abuela le creo, todo lo que ella Sí. le creo. Siempre hay que creer los abuelos. Sí, Ellos ¿por no, qué? no tienen por qué mentir. Porque hay ¿Para mucha qué? historia, o sea, no es solo una persona que dice que como que los duendes se llevan a los niños. ¿Para qué? No sé, pero sí hay como que tengo una percepción muy fea de lo que son ellos o de lo que hacen en Sí, sí. realidad. ¿Ha tenido experiencias con niños fantasmas o algo? Ah, sí. Ok, entonces, en su experiencia, ¿le pareció un niño por la altura? Por el sonido, la verdad, no. Pues, en mi experiencia, pues, Pero lo miró, claramente la altura era de un niño o... es que no llegué a verlo. Ah, ok. Solo lo escuché y eso me sucedió en otra casa. Ajá, nos cuentan una historia, queremos escucharla. Sí, para ese entonces creo que era el 2020, creo. No fue hace mucho. Hace 5 añitos. Hace 5 añitos. Pero recuerdo que en esa ocasión mi mamá había salido con mi hermano, que pasaba mucho que ella quería ir a visitar a, no sé, un familiar, pero yo no quería, pero es la etapa, la edad. Entonces, La adolescencia. La adolescencia, literal. Entonces yo no quería como que salir a esos lugares con... Entonces, recuerdo que ese día me quedé en mi cuarto. Yo creo que ese cuarto era improvisado porque tenía más pinta como de, no sé, como de cocina, creo yo. Como que una zona que perfectamente podría ser cocina. Cualquier cosa. Cualquier cosa. No, Bodega. No, sí. Entonces, para explicar un poquito la situación, había una sala, después estaba un corredor, al lado del corredor, por ejemplo, al lado derecho estaba mi cuarto, y al lado izquierdo había como que un garage, ¿vale? Que ahí como que se supone que tenía que entrar el carro, pero la entrada estaba mal, entonces no podía entrar el carro. Entonces no se utilizaba esa zona. Y la cosa es que pues si seguía el corredor, entraba a la cocina
y al lado de la cocina había otro cuarto, del cual pues tiempo después yo me moví. El caso es que estaba yo con un amigo, así hablando por teléfono. Recuerdo que no me gustaba ni siquiera tener como que la luz encendida, sino que me gustaban unas lucecitas de Navidad y así como que luz tenue, siempre me ha gustado eso. Entonces estaba hablando así, cuando de la nada, o sea, aquí, como les expliqué, estaba el corredor y como que la cabecera de mi cama estaba pegada a esa pared del corredor y al lado pues estaba la puerta. El caso es que yo estaba hablando tranquila, y yo ahora hablando con mi amigo, de la nada escucho, ¿sabes cómo ese sonido cuando a los niños les quedan las chinelas grandes? Sí. Cuando como que corren en piso, sí, y se escucha cha, cha, cha. Sí. Escuché como estaba acostado así y escucho como que pasan corriendo de la sala a la cocina y bla, bla, bla. Y después es como que yo me quedo, ay, Sander, que es mi hermanito, porque ya pues ya podía correr y todo la onda. Y segundos después mi hermano no está. ¡Ay, qué miedo! Mi mamá no está, estoy sola. Y literal, solo unos segundos después escucho como si se cayera una gran porra, o sea, como que de un lugar alto, ¡pa! Cuando ya me doy cuenta de que no era mi hermano, se escucha como ¡pa! En el piso. Y yo me asusto y se va la luz. Dios mío, es lo peor que te puede pasar. Cosa que estás viviendo eso. En ese pueblo, digamos que la luz se va mucho, Sí. mucho, muy seguido. Entonces podría ser eso, pero fue un muy mal momento para que eso sucediera. Uy, sí, demasiada mala o sea, la coincidencia de que se fuera la luz y eso. Sí, y era como que demasiado Horrible. cercano para no decir que no fue en la cocina que se cayó la porra, porque yo sabía, o sea, es que es como que al lado de tu habitación se escucha y se escucha súper claro. Sí. Entonces yo me asusto, le hablo a mi amigo, me tapo, porque según yo, aparte ya te quita el miedo. Y pues yo espero a que vuelva mi mamá, porque recuerdo que incluso ella se había llevado la llave, entonces yo había quedado encerrada en la casa. No. Sí, pero para peor. Pero, o sea, nunca lo vio. Nunca lo vi, solo lo Eso no escuché. era un niño, no creo. Ay, pero sonó como un niño, porque es que literal así No, se o sea, escucha. sí sonó, O sea, pero que uno- no lo vio, ese es el problema. Niño o sea. fantasma no, pero niño demonio, pues. Sí, puede ser. Entonces, me No, pasó hombre, una cosa qué más, miedo. ¿En esa más casa? leve en esa casa, pero no me pasaron muchas cosas en esa casa. Como que ¿Y la vibra cómo se sentía de ese lugar? yo no sentía nada, fíjate. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Y Normal. pasó mucho tiempo para que mi mamá volviera a llegar. Me asomé y no había ninguna porra. ¿Y la luz? ¿La electricidad? ¿En Volvió cuánto- tiempo después. Pero, o sea, llegó mi mamá y todavía Qué siguió miedo. oscuro. Entonces, como que No. fue un gran susto. Y de esa casa me. Qué valiente, no sé. Yo hubiera buscado a cómo salir. No, de ahí. en la puerta. No me imagino. ¡Ayúdame! Sí. Sáquenme. Pero es que, ¿qué más podía hacer si sabía que la puerta estaba cerrada? No, pues eso te digo, son valientes porque no sé, yo creo que hasta desmayada me hubiera encontrado mi mamá. Porque qué miedo. Sí, ay no. Entonces sí, más caso, tiempo después me moví al otro cuarto y pues no pasaron tantas cosas. Pero de esa casa, antes de que nosotros nos mudáramos, ahí me contaron que estuvo sin nadie viviendo ahí como por 5 años. Y la gente decía que era una casa embrujada y así, pero yo no le hacía mucho caso a eso porque es como que a esa gente no le ha pasado nada, es más como que un concepto de una casa vieja, porque si era una casa muy vieja, se notaba que nadie ha vivido ahí por 5 años, seguro como que hay algo malo y así. Y pues me decían mucho eso, pero yo no me dejaba, como que no le hacía mucho caso a eso que decían. Y pues me pasó eso y ya, pues seguí viviendo mi vida porque ¿qué otra opción tenía? No me podía mudar. Sí, en ese y la otra momento. cosa que le pasó ahí, porque me dijo que le había Sí, pasado pasó otra otra. cosa. ¿Antes o después de esto? O... Fue, de que no me acuerdo. Pero fue ahí en esa casa. Probablemente fue después, fíjate, porque ya me había mudado al otro cuarto. Entonces, cuando estaba en este otro cuarto, como les comenté, había como un garage y arriba de ese garage había como que un cuartito improvisado hecho de madera, como que ahí era como un triángulo más que nada. Como un ático. Como un ático. Pero estaba súper mal ese lugar. Yo sentía que en cualquier momento Sí, se iba a caer. Sí. Y las escaleras para subir era como que las podían quitar y poner, eran de madera también súper mal. Entonces, yo recuerdo que esa vez
no estaba mi mamá ni mi hermano. No, Es que desde el momento que te pasa lo primero, aquí no me quedo sola, lo siento. Pero es que ¿qué otra opción tenía? Sí. Irte con tu mamá y tu hermano. No, Estaba en la etapa de la adolescencia sí, donde como que quería porque- socializar. Que me asusten, Exacto. pero yo no salgo. Exacto. Y la cosa es que ese día, o sea, yo recuerdo que para ese entonces yo tenía como 3 gatitas. Mi gatita Mishti, que en paz descanse, y su hija. Ella había tenido como 5 hijas más o menos. Y pues nos quedamos algunas de ellas. Y recuerdo que ellas estaban en mi cuarto. Y en ese cuarto sí tenía puerta. Yo había cerrado y todo por cuestiones de seguridad. Y yo estaba durmiendo y de la nada me despierto en la madrugada. Así de la nada, o sea, no estaba ni soñando nada feo, ni nada, no tenía insomnio en ese entonces. Y solo me despierto. Segundos después de haber despertado, empiezo a escuchar como si hubiera no sé cómo explicarlo, como si hubiese algo moviendo el zinc de una forma rara. Ya no considero, en su momento pensé que había sido como que quizá una persona, un ladrón o algo, Sí. pero luego me fijé bien y no era suficiente tamaño como para eso. Era más pequeño o más grande. Perdón. O sea, no estaba abierto, tía. No estaba abierto. Y Solo escuchaba el ruido. solo el ruido. Y yo como que me asusto, enciendo la luz. Recuerdo que para ese entonces yo tenía un bate en el cuarto. Y yo estaba solo con mi gata. Entonces no eran mis gatas porque mis gatas estaban conmigo. Y escucho como de las escaleras como que paso. Y se escucha hundida cada escalera como el chillido del tornillo, como que paso y otro paso. Y yo me empiezo a asustar y empiezo, no sé si ustedes tendrán la costumbre de que cuando algo les asusta, que tienen, nosotros sí tenemos esa costumbre como que intentar asustar a lo que sea que te está buscando. ¿Y quién anda ahí? Sí, En literal. parte sí. Las peores ¿Cómo ofensas. enfrentarlo? Por así Para decirlo, enfrentarlo. sí. Y ya sea que eso lo espante o no, eso te da coraje a ti, como que para eso no, que no te paniquee tanto. Ujú. Entonces yo intenté como que decirle que aquí tengo tal cosa y no sabía ni a quién llamar en ese momento porque mi mamá no contestaba. Entonces yo escucho eso y como que cuando estaba gritando se detuvo. Pasa buen rato sin que hubiese ruido ni nada. Y agarró valor y abrió la puerta. Y la cosa es que mis gatas salen. No, pero recuerdo que mis gatas se quedaban viendo al lado. Y o sea, Peor mis gatas no todavía. reaccionaban ni nada. O sea, es como que solo se quedaban viendo esa zona. Yo me volví a meter al cuarto. Y de la nada empiezo a escuchar cómo lo que sea que fuese eso corría hasta arriba de donde estaba yo. Exactamente arriba donde estaba yo. Y o sea, yo súper asustada y hasta me temblaba la voz porque Claro. no sabía qué decir. O sea, decía, le gritaba cosas, pero era como que el miedo de ¿qué rayo es esto? Y le empiezo a pegar con el bate al zinc, así como que como que andate y todo eso. Y solo se puso como que a dar círculos así. No. Y yo me asusté muchísimo hasta que en un punto se dejó de escuchar. Y ya pues yo no pude dormir en toda la noche. No. Ay, no, ¿quién, No. ¿quién podría? Yo también viví algo parecido, pero fue solo una vez. Yo estaba solita, tenía 17, y estaba en quinto año de la secundaria. La cosa es que no sé por qué, pero me quedé sola en la casa. Y yo escucho, yo no digo que es algo sobrenatural, pero sí, yo también tengo eso de enfrentarlo. Y pues estaba dormido. No, perdón, me estaba dormida, estaba viendo el celular y eran como las 12 de la noche. Y empiezo a escuchar como que algo anda arriba del techo. Se escucha bastante por el tipo de material, el zinc, que Sí. es muy ruidoso. Y empieza a andar cerca de mi habitación también. Y no lo empecé a tratar e insultar, pero sí le dije que se fuera, que no estuviera molestando. Sin pensar pues que era algo sobrenatural, como hay muchos animales Sí, la en casa. esa zona. Sí. Entonces, como hay Especialmente la mona. no, en serio, es que se escucha también de todo, ay, no recuerdo el Congos, nombre. ¿no? Sí, como congos. Hay muchos animales, hay un lugar montañoso que se escucha todo. Cuando hacen ruido desde ahí, y también a veces suben cosas ahí, porque hay muchas serpientes también, muchas De culebras, día sí. usualmente no, pero Sí, de noche sí. En la noche sí. Y también habían gatos, ¿no? Pero sí me dio miedo, pero no un miedo de decir esto es algo maligno.
Ok, entonces aquí viene la parte de donde yo le dije que se fuera, que no estuviera molestando y se quedó parado. No siguió moviéndose y yo me dormí. No le puse mente porque no es que lo sentí algo sobrenatural, y también es como eso de decirte no es nada sobrenatural, cálmate, y me dormí. Yo siempre como ignoro todo lo que me pasa. Pero no me pasa mucho, pues, pero esa vez sí. Y en el pueblo se escuchan ese tipo de historias bastante. Pero como les dije, se movió un rato. Cuando lo traté se quedó quieto y ya no volvió a moverse. No sé si se quedó ahí, pero en el caso de ella intentó entrar a la casa. Entonces ahí como que está más, ay, qué diablo era eso. O sea, no podría decir que fue un gato, porque mis gatas no andaban en celo. Y aparte de eso, fue demasiado pesado como para ser. Eso también es un buen punto. Dice que escuchó como que venía bajando y después se regresó. Ajá. No sé, yo digo que su gatita es la sopa. Ahora, ¿y cómo entró? ¿Cómo entró? Ajá. O sea, a eso me refiero, como que era algo demasiado pesado como para no abrir bastante porque, o sea, yo entiendo que sí, el zinc como que estaba, como que había un espacito pero pequeño, pero no estaba, digamos que completamente abierto, como alguien se quiso meter a robar, no, o sea, era como que además, muy poco espacio para se escuchaba más como una persona, fíjate, como que algo así de pesado. Además, si hubiera sido un ladrón, ¿por qué te metes y después te salís? Le vas a tener miedo. Si te metes ahí es porque sabes que vas a poder robar algo, y que incluso ella estaba sola, que es muy peligroso, obviamente muy triste saber que estaba sola en esa casa. Pero los ladrones, más en los pueblos, suelen saber cómo vive la gente. Que siempre te investigan. Entonces no se hubiera ido, ¿por qué le iba a tener miedo a ella? Y a mí me dio una vibra súper fea, o sea, súper fea cuando yo escuché que iban bajando de la escalera. Porque, o sea, sí me llegué a imaginar como que, un ladrón, pero ya cuando confirmé lo otro, o sea, imposible. Y las gatitas también, ahí como que están sintiendo lo mismo que ustedes, como, no sé, ay, qué miedo. Uy, no. O sea, mi gata, yo recuerdo que ellas, o sea, inicialmente no se inmutaban, era como que se quedaban dormidas y así, me miraban a mí hacer mi mate, pero como que no me hacía mucho caso, hasta que abrí la puerta. Y recuerdo que mi gatita Mishki, ella se asomó. Y cuando yo abrí la puerta, porque pues dije que iba a encender la otra luz para ver si había alguien o algo, antes de que eso regresara a mi cuarto, ella solo se asomó, se fue directo a la escalera. ¿Cómo? O sea, si ella estaba durmiendo tan pacíficamente con las otras gatitas, ¿por qué se fue a asomar ahí específicamente? Es que había algo ahí. Sí. Y no era bueno, Pablo. Yo me regresé, o sea, yo no agarré valor suficiente para llegar hasta el enchufe, yo me regresé y cerré. Mi gato iba a estar bien, yo no. Bueno, saludcita por la historia de hoy, que están fuertes. Y yo sé que tiene muchas más, porque ya nos ha contado bastante. Así que, obviamente, si quiere venir, el podcast, el canal está para eso. Sí, me acuerdo de más. Sí. Pero, bueno, ya nos contó como esto de que pensó que era un niño, es la última historia que nos contó, todo esto que ha vivido en casa embrujada. Parálisis de sueño también ha tenido. Montón. Y muy fuerte. Entonces, ¿podrías contarnos una de esas, no? Bueno, a mí me gusta mucho una historia tuya que se trata de un hotel. Me dio mucho miedo. Da mala vibra eso. Claro. Mucho miedo. Además, los hoteles son lugares bien pesados. Sí, últimamente yo creo que ya no me pasan mucho las parálisis del sueño, porque cuando yo tengo esas parálisis como que todito se ve exactamente igual, y eso creo que es lo más aterrador. O sea, no es como que te cambian el escenario o aparece en otra parte y ahí te aparece lo que sea esta criatura, que pues antes sí, por eso sabía reconocerlo mejor, porque o sea, es como que obvio, si estoy en otra habitación y me doy cuenta de que yo estaba en esta habitación, como que estoy haciendo acá, debe ser un sueño, luego no te puedes mover y ya sabes, parálisis. Entonces me pasa mucho de eso, de que sí soy consciente de que no me puedo mover, pero todo se ve exactamente igual, entonces sí, se siente como si lo estuviera viviendo realmente. Entonces recuerdo que tuve una experiencia muy mala en un hotel, que pues no mencionaré el nombre, pero recuerdo que mi novio me llevó a ese lugar porque él sabe que a mí me gusta que dibujar, que las pinturas y todo eso,
y yo nunca había tenido la experiencia de ir a una galería de arte, entonces para mí fue como que súper emocionada. Fue como que el lugar era una galería de arte, pero también era hotel y también tenía una zona de apartamentos. Entonces, incluso en las habitaciones de hotel tenían pintura. ¿Quién sabe cuántos años llevan esas pinturas ahí? Porque, o sea, sí, el diseño del apartamento se veía muy, muy viejo. O sea, la atención fue muy linda, pero creo que no volvería a ir más que nada por la experiencia que yo tuve, esta paranormal. Sí. Recuerdo que la galería tenía como que sus propias habitaciones de hotel, pero también había como que otras habitaciones que tenías que caminar para llegar hasta esa otra parte del hotel, y pues ahí también habían apartamentos. Entonces creo que al final era como un Airbnb, creo yo. Pero seguía siendo parte del hotel, porque el siguiente día para el desayuno tenías que regresar, como que volver a caminar para poder llegar a la galería fija en donde tenían todas las pinturas, todo muy bonito. Y el asunto es que en cuanto yo llegué a ese lugar yo sentí una mala vibra. Fue como que había una habitación, o sea, estaba la sala con la cocina, todo abajo, y arriba estaba la habitación con el baño, pero no era como que una habitación con puerta, sino que la escalera, y pues ya estaba en el cuarto. Entonces a mí el lugar me dio una muy mala vibra, la verdad. Mi pareja estaba como que súper contento de que mira las pinturas y todo, y yo también, pero como que tenía como esa espina en el dedo, como que algo no me agradaba. Y había una pintura que estaba casi enfrente de la cama, que no sé cómo decirlo, pero me dio una sensación muy, 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 muy fea, a pesar de que la pintura no era nada grotesco y así. O sea, era como que un diseño abstracto, no sé, como que ponerle que una tribu, como un tigre, pero me daba una sensación muy fea, como que no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero algo no me cuadraba de esa pintura. No sé, ponerle como si tuviera brujería o algo así, esa sensación me dio, como que no me agradó. Sí. Yo no le presté mucha atención, intenté no prestarle mucha atención a lo que estaba sintiendo, porque es como que no quería arruinar el momento, pero yo le dije a mi pareja que ese cuadro en específico que fue pintado a mano me daba una mala sensación. Pero pues recuerdo que había una televisión ahí, el control no lo teníamos nosotros, no creo que haya tenido un fallo, pero estaba en la mesa, estaba como que en la mesita de al lado de la cama, estaba ahí el control y la tele se prendió sola. Pero pues nosotros lo consideramos como que tal vez está fallando el control, y Tal vez no. pero por la paz mental de no ponernos a pensar de que qué miedo y así, solo nos quedamos viendo y la apagamos y aquí nada pasó. La cuestión es que mi pareja tiene un asuntito que pues a veces le gusta fumar cuando está estresado y así. Entonces en la mañana yo recuerdo que yo desperté, o sea, ponerle que eran como las 6, digo yo, abrí los ojos y vi la ventana abierta y todo. Yo era consciente de que ya había amanecido y pues tío, me vuelvo a dormir. Cierro los ojos y es como si hubiese no sé, como sentí algo raro, y después me di cuenta que no me podía mover. Y bueno, ya saben lo que significa. Y yo como que me asusto, cierro los ojos, los vuelvo a abrir y era de noche. O sea, como si solo estaba la lámpara. Como que solo estaba la lámpara de luz así al lado de la cama. Solo esa luz tenue. Y lo peor es que, por ejemplo, en las ventanas se veía que era de noche, pero también las cortinas estaban bajas. Y yo me di cuenta, o sea, no, yo desperté esta mañana, las cortinas estaban abiertas y era de día. No es posible. Y o sea, yo volteo a ver y mi pareja no estaba. Al lado mío ya no estaba, y como que me empieza a dar una sensación toda fea y no me podía mover, y empiezo a escuchar como que ruidos raros, como que casi gritos. Y entonces yo cierro los ojos, los vuelvo a abrir y veo como, o sea, como si estuviera así, ponerle, como que con los ojos entreabiertos, y veo como mi pareja se levanta, como andaba sin camisa, con su short. Veo la luz de nuevo, como que era de día de nuevo, y veo yo como que él va caminando y digo yo, ¿será que va a fumar? Digo yo. Y después me doy cuenta, me daba mala vida, digo, este no es él.
Uy, Ok. no. Este no, él Ay, nunca. pero es que esa historia me pone a mí fatal. Digo, este no es él porque no es él, o sea, yo vi cómo se levantó de mi lado y fue caminando y estaba enfrente de la cama caminando como si fuese a bajar por las escaleras y no me volteó a ver la cara, pero yo sabía que no era él y en cuanto me doy cuenta se aparece algo en la esquina de la cama y yo sin poder moverme y yo intentando como que reaccionar y así como horrible y solo veía como los ojos y una forma súper no, como deforme y lo que sea que fuese eso como que corrió rápidamente a donde estaba yo aquí, me susurró algo y ahí fue cuando desperté Ay. y me asusté muchísimo porque o sea, cuando desperté me di cuenta que estaba yo literal en el mismo escenario, o sea como que ya era de día y mi pareja estaba al lado mío, pero me pareció súper feo porque realmente en esa parálisis mi pareja no estaba al lado, o sea, ni siquiera lo sentía ni nada, o sea, era como que completamente desapareció y de la nada apareció y no lo sentía yo, era como que se levantó sin voltearme a ver ni nada y caminó, me di cuenta de que no era él y ahí es cuando lo que sea que fuese eso apareció. En su forma real. En su pienso forma yo. real. Pienso que cuando vos llegas a un lugar y sentís la vibra pesada es cuando te empiezan a pasar Porque las se cosas. dan cuenta de que te diste cuenta. Ajá, Sí, eso es el eso, punto. Ellos te sí. miran a vos primero y porque dicen, esta me puede ver o esta me puede sentir. Sí. Y hay otro punto que ya lo hemos hablado en el podcast, como tipo, eso que se quieren hacer pasar por tu familiar, Sí, por sí, tu... sí, sí, Ay, no. no sé, ay, eso no me gusta. Siento que lo hace muy macabro todo, Sí. Eso ente. Y que no porque se sea, te parezca en, o sea, en que la no forma sea real. Ay, no. dado vuelta. Porque sabía que lo iba a descubrir y lo descubrió, aunque usted pudo Ay, sentirlo. no. Ay, no, sí. Ay, Es horrible. No, yo solo imaginarme, es que cuando lo estaba escribiendo, todas las Sí. historias que yo voy y me meto y digo, está pasando esto y yo no aguantaría una situación así, yo, ay, qué miedo. No, sí, muchas veces recordé que alguna vez tuve una religión y empiezo a orar para ver si me calmo, porque Sí. ya sé que funcione o no, que hay un Dios o no, al menos pensar que algo te puede salvar de esas situaciones, como Sí. te calma de cierta manera. Pero es por mi cuenta, sí, sin pensar que podría, que tengo que hablarle algo para poder calmarme, que buscar por un salvador en un momento así, la verdad lo veo muy difícil, como que calmarme en esas situaciones porque es súper feo, o sea, como ya he aprendido a moderar como las parálisis, así es como que empiezo a sentir como que estoy temblando y empiezo a escuchar gritos y así, horrible. Y ahí es cuando entiendo, me va a dar una parálisis y tal vez es la posición y yo intento moverme y todo, pero muchas veces es difícil como que detenerlo completamente y que no haya podido detenerlo en ese momento cuando era consciente de que era una parálisis y que este ser se haya dado cuenta de que yo lo descubrí. ¿Usted piensa que siempre fue el mismo ente, el que vio y el que sintió, el que escuchó todo? ¿O habían varias cosas ahí? ¿Cómo sintió eso? Como que era un burlón, un ente burlón, Eso, uno o varios. ajá. Pues yo siento que, la verdad no sé, pero sí sentía que toda la habitación se sentía pesada. Incluso el baño, o sea, me da hasta miedo que tal vez cámaras, pero era la misma sensación de que todo el lugar se sentía pesado. A mí no me gustaba el baño, o sea, por lo que sentía, y cosa que el baño era bonito, muy bonito. Ay, no, qué Y miedo. yo siento que tal vez ese lugar, por lo mismo que lleva mucho tiempo existiendo quizás, y esas pinturas, no sé quién creó esas pinturas o qué pasó en ese cuarto, pero yo sentí muy feo estando ahí. No, y y lo lo de que la vio. tele yo no lo ignoro. No. Y eso fue algo que otra persona también lo vio, Deni lo lo sintió vio. y Mi pareja no, lo vio. No solo yo lo sentí. Sí. O sea, ya había Sí. muchas señales de que ese lugar estaba raro. O de que algo iba a pasar tal vez Sí, temprano. pero su pareja no le dijo nada, él no sintió nada durante que estaba teniendo esa parálisis. No, estaba Simplemente dormido. O sea, cuando yo reaccioné, él me estaba abrazando. Y vamos que tenía, por ejemplo, la mano así, y yo ni siquiera, o sea, entre la parálisis, no pude ni siquiera verlo a él, nada. Cosa que a veces sí, o sea, por ejemplo, que está mi gata, y yo estoy teniendo así parálisis de sueño, y veo que ahí está mi gata todavía, y yo veo esta cosa No. fea, pero también está Ay, mi... no. Yo siento como que te pasaron a otra dimensión, te agarraron. O diferentes ¿Cómo te hace tiempos, sentir? es como Sí. tipo de
que viajó y miró varios escenarios, no sé. No sé, Sí, pero puede justo ser. se sintió como si, o sea, parpadeaba y era de día, parpadeaba, era de noche, parpadeaba Sí, y veía este otro escenario. sí. Ay. Es que se me hace varias escenas como que tal vez todo eso pasó Sí. en esa misma habitación. Sí. Y lo que escuché, o sea, Ay, no. lo que me dijo en el oído fue como que todo se puso negro y como que un hello, pero con Oh, una my- voz tan fea. Claro. Ok, Horrible. Ahora, no, iríamos al hotel. No. Lo siento. No, pero- a mí me No, encanta solo Para vos ver- que sos sensible. para ver cómo Por la eso pintura. mismo te digo, a mí me encanta lo paranormal y todo, ¿verdad? Pero ya vivirlo ya Pero no. yo decir, vamos. No, pero podíamos ir porque hay galería. al final. Ajá, eso, como solo ir a ver y después. Es bonita, ¿no? Bye. Ah, no, pero vos entras al lugar y decís, aquí no se me va a pegar Re- absolutamente recuerda nada. que Yo no la- acepto nada que se vaya conmigo, así. Así es. Recuerda que la galería y ese apartamento estaban separados. O sea, literal, había como una casa en medio, o 3 casas, o 2 casas, no me acuerdo. Pero la pintura estaba en Pero- la galería. Sí, Ah, no, la pintura estaba en el apartamento, Ah. pero era de galería también. Ok, entonces. A ver, ¿usted sintió la mala vibra en todo lugar o solo en ese apartamento? Sinceramente. Específicamente en ese apartamento. Es que Con la se pintura, sintió el ¿sintió cambio. algo? Fue incluso antes de ver la pintura, o sea, ya como ok, que ya, sí. yo casi no bajé a la cocina por lo mismo que sentía raro ahí, como cuando tenés la opción de ir o no ir y como que ni siquiera quería estar sola. O sea, no quería estar sola. Como que ahí andaba de cola con mi pareja porque no quería estar sola ahí. Qué Y miedo. obvio, después de lo que me pasó fue mucho peor, o sea, Vámonos. vámonos. Nos fuimos temprano ese día por eso. Y yo le conté y él como que, wow, qué miedo. Ya no hablemos de eso. Y él nunca ha visto, no ha sentido nada. Sí. Aquí o donde sea que haya estado. Sí le ha pasado, pero como que él no cree mucho en eso. Lo niega. Pero Lo niega, le sí. voy ¿Qué le a ha pasado? le voy a preguntar bien, porque me dijo que le pasó algo en un ascensor, pero prefiero que les cuenten como con más detalle. Ay, no, qué miedo, sí. Pero como que yo le cuento mis historias que yo siento que sí son reales. Yo Claro, siento obvio. sí. Obvio, nosotros que creemos en eso sabemos Sí. que hay cosas como extrañas y eso no puede ser como casualidad. Sí. Que tuve una parálisis de sueño en el lugar que me dio mala vibra. Porque hay algo que pienso que los seres humanos tenemos, eso de sentir que en un lugar, o incluso una Porque persona también esta puedes persona me da mala vibra. sentirte, por ejemplo, puedes sentirte observado sin siquiera ver a esa persona Sí. directamente. Ay, a mí me pasaba eso de sentir presencias, pero sentir me da miedo, obviamente. Sí. Sentir. Pero hubo una ocasión que sentí que esa cosa, lo que fuera que estuviera ahí, que no puedo ver, me quería atacar. Ahí, ese día empecé, yo me quedé así, rezando en mí misma, ¿verdad? Rezando y con la vista al frente. No quería ni ver aquí porque yo decía, si veo aquí, me golpea, no sé, me jala el Me cabello. hace algo. Horrible, horrible, sí. O sea, la sensación de que lo que sea que esté, como detrás de ti o alrededor de ti, te va a hacer daño. O sea, Sí. no es como que sentir algo raro y como que Es que raro. se siente. Se siente como que esa vibra de que te puede atacar. Sí. Porque Eso está es ahí feo. para hacerte Está ahí, daño. como que se está viéndote. Sí. Ay, no. Aquí estoy, acechándote. tipo así. A ver, ¿y Feo. ustedes nunca han tomado la decisión, ustedes que han tenido varias experiencias, como de enfrentarlo, decirle, te me vas? No. Ya no más. Me da Ya. miedo. ¿Por qué? Honestamente. En las parálisis Pero- yo sí, pero así en otras cosas. No solo una insultarlo, vez. no insultarlo, simplemente ya. Sí, es que siento Vete, que siento ya. que me va a atacar. Ya no tengo miedo, ya es como tipo. Sí, tengo miedo. Por eso, pero es que no ha llegado a ese punto de decir, ya estoy No. harta que me sigan siguiendo, o que me sigan, perdón, valga la redundancia, que sigan, Bueno, es que como no es algo que me pase todos los días, es como que, pues no estoy harta porque Ok. no me pasa todos los días, ¿me Pero- entiendes? Pasa pero- esporádicamente y cuando pasa esporádicamente no estoy lista. exacto, pero tenés muchas historias, Fabi. Sí, Pero no, como soy muy miedosa. siento que cuando es algo que solo es una sensación, por ejemplo, como de que lo que dice Fabi, que ella va caminando y de la nada siente algo en específico que está detrás de ella y ella no quiere voltear porque ella sabe Sí. que es algo feo, lo que Ah, va a yo ver, sé, o yo sé. quizás no lo va a ver, pero esa vibra de que no tenés ni el valor de voltearte,
siento que es más difícil cuando algo así como defenderte, como que muy difícil. Siento que en mis casos, por ejemplo, es como que ha sido más específico, como que cuando se subió al zinc y dio vuelta y todo, como que estaba ahí, o sea, yo sabía que había algo ahí, pero en el caso de Fabi es como que ni siquiera sabes qué hay ahí. Pero sí he escuchado que mucha gente a la que le han pasado cosas así que ve o que escucha o que por ejemplo se cae algo, se rompe algo y vos sabes que no es algo normal, que tiene que ser algo paranormal o algo así, les puede gritar y defender y tarde o temprano se calma. A ver, ahora la pregunta del millón, ¿usted siente que es usted la que ve cosas donde sea que vaya o es que algo la persigue desde cierto tiempo? ¿Cómo es algo pegado? ¿Decimos? Ajá, por eso. ¿Cómo lo percibe usted? Que más bien llego a un lugar, por ejemplo en este hotel, la última historia, y veo cosas, pero no es algo que me va a seguir a mí, simplemente lo vi en ese momento porque esa cosa se dio cuenta de que yo también lo puedo ver o lo puedo sentir. ¿Cómo lo sienten en esas partes? Pues tengo algo interesante que yo no supe si creerlo o no, pero o sea, en lo personal yo siento que yo llego a los lugares donde siento si hay o no hay, a veces no lo siento, sí, pero tengo esto de ya sea una parálisis o un sueño raro con ese lugar y así, o sea, pero en lo general, o sea, yo no siento que sea algo que me viene siguiendo desde hace mucho tiempo, pero siento que tampoco es normal que me hayan pasado tantas cosas paranormales. Y recuerdo que en el 2020, a finales del 2023, el 31, yo recuerdo que estaba como pasando por un momento pesado, como que emocionalmente, no sé si es porque a fin de año uno se siente más como triste y así, pero en ese momento me sentía como que mal y no había hablado con nadie en ese día. De la nada me llama mi amiga, que yo les comenté que es bien como que espiritual, su familia también, han visto muchas cosas y presienten muchas cosas y sueñan muchas cosas que después les pasan, o por ejemplo que algo les dice que algo va a pasar y ellas le tienen que decir a la persona porque es como los sueños que te han pasado a ti, o sea, justo así. Entonces me contó mi amiga que su hermana le comentó como que yo me tenía que proteger, que me tenía que cuidar porque tuvo una revelación o algo así de que básicamente algo le dijo que yo tenía algo fuerte, pesado persiguiéndome desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes de que yo naciera, y que por eso justamente es que me han pasado cosas tan pesadas o que he visto cosas tan pesadas, porque lo que sea esto quiere, no sé, como no sé si me quiere a mí o algo más, pero ella me dijo así, yo literal salida de la ducha me quedé como que ¿cómo así? Y lo más importante, ¿por qué en ese momento? Sí. Como que, ¿por qué ahorita? Te das más sensible. Sí, justamente en ese momento, como ella no sabe todas estas cosas así de terror que me han pasado, y aún así ella tuvo esta revelación, y yo le creo en cierto punto, pero al mismo tiempo no creo, porque si no me estarían pasando cosas fuertes todo el tiempo, pero solo me pasan en un lugar específico. Sí, pero hay muchas personas que incluso son así o más sensibles que usted y toman la decisión de hacerse una limpia, y he escuchado como cerrar ese don que tienen, porque es un don, no es decir, pero es que don y condena. Sí, es un don que usted tiene, pues sí, digamos, es algo que usted nació con eso, pero pues, no lo pidió y tampoco es tan bonito experimentar. Entonces, se lo puede cerrar. Nunca ha pensado buscar una solución de decir, yo ya no quiero seguir viendo estas cosas. ¿Hay alguna opción que tenga? Nunca he investigado. Pero es que aquí en Nicaragua no siento que tengamos tanta opción así de limpieza. Como el cristianismo, como los católicos. Por ejemplo, cuando empecé a sufrir más de estas parálisis del sueño, fue como a eso de los 12 años. Y yo recuerdo que no estaba yendo tanto a la iglesia en ese entonces. De la nada, o sea, estaban pasando como que muchas cosas en casa y así, empiezo a ir a la iglesia y me empiezan todas estas parálisis del sueño. O sea, como que antes de ir a la iglesia no estaba sufriendo de todo esto, hasta que empecé a ir a la iglesia. Y como que lo desató más. Como si lo desaté. Movió algo ahí que... Sí, y un predicador... Tengo entendido que sí, que cuando te metes más en religión, a rezar y todo eso, como que te ataca más. Sí, y yo recuerdo que en esa casa en específico, tú me dijiste que no tenía una buena sensación en esa casa. No. En lo absoluto.
Y ahora que yo crecí también, o sea, no siento, y las personas que habitaban ahí, no creo que hayan sido buenas personas tampoco. Entonces como que no me sorprende que a mí me haya pasado todo eso, porque fue específicamente en un cuarto que me pasó todo eso, como que cuando estaba en otro cuarto no me pasó nada. Y tuve toda esta parálisis del sueño horrible, empecé a ir a la iglesia y entre más iba a la iglesia, entre más oraba y todo eso, peores eran estas parálisis del sueño. Entonces yo hablé con un predicador y él me comentó de que justamente era eso, que lo que sea que hubiese en mi ser o lo que sea que me estuviera persiguiendo, me quería. Como que me decía, ay, es que la situación en tu casa está muy pesada y por eso no molestan a los demás miembros, pero te quieren a ti porque no estás de acuerdo con todo eso. O sea, como que no... sí, nunca estuve de acuerdo, entonces siento que al no estar de acuerdo con todo esto que estaba pasando y al contrario, buscar como que soluciones para evadir todo esto, como que lo empeoré. Entonces él me dijo como él te quiere a vos y entre más vayas a la iglesia peor va a ser tu situación. Y cabal, o sea, yo dejé de ir a la iglesia y disminuyeron muchísimo. Ahora, Fue algo raro, la verdad. esto de que desde que antes que usted naciera había algo persiguiéndola, la quería, nunca investigó a qué se refería con eso, la historia de su familia o algo así. O sea, nunca le dio una señal que decir puede ser esto. Nunca se ha puesto a pensar, podría ser esto o esto. Me daba mucho miedo pensar en todo eso. Eso que decís de que entre más rezabas o lo que sea, más te atacaba, eso me causa mucho miedo porque me hace pensar que es un demonio. Y te lo cuento así porque en mi experiencia, cada vez que me pasa algo que me da mucho miedo, yo me pongo a rezar. Y en medio de la oración se me corta y a veces olvido las palabras o voy en otra dirección y eso me causa mucho miedo. A pesar de que ya te la sabes. A pesar de, obviamente, sí. Eso me causa mucho miedo, sí. Y otra manera, aparte de lo que intentó, no ha intentado cerrarse ese tercer ojo, por así decirlo. No, es decir, ya no quiero seguir sintiendo ni viendo estas cosas. Pero es como... Siento que yo también como que me corto, por así decirlo, esta sensibilidad por este tipo de cosas por mi bien, porque yo sé que si yo me pongo a maquinar en lo raro que se siente un lugar o en lo raro que estuvo un sueño o lo raro que estuvo una parálisis, va a ser mucho peor. Sí. Entonces como que intento olvidar lo que pasa, no lo cura al 100%, pero sí es como que me vuelvo menos perceptible gracias a eso. Bueno, esas han sido las historias aterradoras de nuestra invitada Eliana. Qué terror, hoy no duermo. Bueno, Imagínate yo. Sí. Pero tenés a tu perrita que te acompaña. Sí, y eso que tiene muchas historias más, que obviamente va a venir a contarlas después. Más adelante. Por hoy, esas han sido todas. Sí, bueno, y también nosotros que le vamos a compartir, yo le voy a compartir una historia y Jessie le va a compartir otra. Y mi historia es acerca de brujería. Esta es de una conocida que se llama Alejandra. Se la voy a leer porque está bien detallado y no quiero perder ninguna parte, ¿verdad? Dice, esta anécdota tiene que ver con ella y con su esposo, René. Hace muchos años compartían mucho tiempo con otra pareja de amigos, pero ella empezó a notar que su amiga le coqueteaba mucho a su esposo. Le ofrecía mucho licor, porque como algunos de ustedes saben que cuando se toma se pierde la timidez y a veces el actuar es errado. Alejandra se molestaba mucho con esta situación y le pedía a René que por favor no tomara, a lo que su disque amiga se metía en las pláticas y discusiones dejando mal a Alejandra. O sea, siempre estaba a favor del esposo. A partir de esto empezaron a salir alacranes en su casa, abajo de los cojines del sofá, en las esquinas, en los baños. También sentía un ambiente denso y empezó a ver sombras. Esto le dio mucho temor y decidió llamar a un sacerdote para que le bendijera la casa. Cuando este llegó, le dijo que ahí habían 3 culebras que le querían hacer daño
Ella no sabía a qué se refería y le detalló un crucifijo que no era lo que parecía, que al verlo de otro ángulo se formaban 3 serpientes a los pies de Jesús. Ella le dijo que se lo llevara con mucho miedo, ¿verdad? Que no lo quería tener en su casa, y él le pidió que por favor lo botara, que él no podía tocar eso. Lo más aterrador es que ese crucifijo se lo había regalado su amiga. Bueno, después de deshacerse de ese crucifijo, todo empezó a mejorar entre la relación de ella con su esposo y perdieron comunicación con su amiga. Entonces como que ese le estaba haciendo un tipo de brujería para que se separara de su esposo. Ay, qué miedo, sí. Qué horrible. O sea, la propia religión, Sí. con algo oculto. Muy sagrado para muchas personas. Sí, claro. Según lo que tengo entendido, los insectos, gusanos, alacranes, todo ese tipo de cosas te están dando señales de que eso es brujería. Te dicen, Sí. oh, ok, esta es mi casa. Y aquí pues nunca, o sea, no se meten ni gusanos ni alacranes. Y de la nada empiezan a venir. Es como tipo... Brotan de muchas partes. Sí. Raro. Está raro, sí, claro. Ay, no, qué miedo. Espero que ahora esté bien. Sí, Sí. claro, dice que ahora es próspera, que Oh. hasta económicamente le va muy bien, su esposo tiene trabajo, ella está súper bien de salud. Y no todo. quiero imaginar la que quiso hacer Sí. la maldad. Ok, bueno, entonces mi historia es una historia que no sé qué van a opinar ustedes porque está muy densa en cierta parte y ya se van a dar cuenta por qué. No se la voy a leer, sino que se la voy a tratar de relatar y tratar de no olvidar ningún detalle. Bueno, la cosa es que hace poco me la contaron, hace como un mes, y dice esta muchacha que, bueno, Carla, le vamos a poner el nombre de Carla, que a Carla su papá le contó una historia que tampoco le pasó a su papá, sino que más bien fue a su abuelo, el papá de su papá. Y que este señor dice que en cierta parte fue testigo, ¿no? Como que él estuvo ahí presente en algunas escenas de la historia. Pero el señor le contó, dice que existía como que, bueno, él vivía en un pueblo pequeño, ¿no? Así tipo donde nosotros nos crecimos, con Eliana, o incluso mucho más pequeño, toda la gente se conoce. Y dice que había un muchacho, tenía 23 años, él vivía solo, no estaba casado, y no sé en qué tiempo sucede esta historia, pero ya se imaginarán que si se lo contó su abuelo, porque Hace mucho. entonces el muchacho extrañamente tenía una amistad con su vecinita, que era una niña pequeña, de 8 años. O sea, no se miraba algo malo en ese tiempo, digo yo, pero era más como que él era como que amigo con ella. No sé si el muchacho tendría algún problema mental, no sé, no lo aclara, pero quería ser amigo de la niña y se miraba muy extraño por la diferencia de edad. Entonces, un día tristemente encuentran al muchacho, lo encuentran ahogado en un río cerca del pueblo. Y ahí empieza lo creepy para mí, no sé. Dice que después que el muchacho aparece tristemente muerto, el velorio, el entierro y todo, días después la niña empieza a enfermar. Los padres de la niña buscaron como ayuda con la ciencia, pues con los médicos, y no le encontraron nada. Entonces el señor estaba muy desesperado y lo que hizo, la única opción, ya el último recurso, era buscar un brujo. Porque pensó, a mi hija le están haciendo algo o me hicieron algo a mí, a nosotros, y la niña lo está recibiendo. Fue con un brujo que le recomendaron y el señor le dijo, sí, le dice, no es brujería como tal, le dice, pero sí algo se le pegó a su niña que se la quiere llevar. O sea, pues quiere desvivirla prácticamente. Y no le dijo específicamente quién era, pero sí, le dio a entender de que algo estaba detrás de la niña. Y le dice, vamos a hacer un ritual. En el ritual le dice, necesito que cuando termine, porque voy a poner un espejo, y vas a tener a la niña, en cuanto salga una sombra que vas a mirar en el espejo, te me vas lo más lejos posible con tu hija, porque si se queda aquí, esa niña se la lleva, o sea, eso se la va a llevar. Entonces el señor le dice, vamos a hacer el ritual pues para sacarle eso tal día. Entonces ya se llega el día, el señor con su esposa tomaron la decisión de irse del país, porque estaba cerca como de la frontera con el país vecino pues. Y entonces cuando ya se llega el día del ritual,
el señor, el papá de la niña, es el que cuenta la historia y dice que sí vio una sombra en el otro lado del espejo, que el señor estaba haciendo sus cosas, el brujo, sus oraciones, y pum, sale la sombra. En eso agarran a la niña con una manta y se la llevan. Ya habían planeado todo pues para irse, y se montan como una lanchita, un barco, y en todo el trayecto que iba el señor con su esposa y la niña ya iba dormida, pero pues digamos que ya le había sacado eso encima. En todo el trayecto dice que iba un cuervo persiguiéndolo. Y lo más loco, lo más aterrador, es que cuando llegan como al límite de la frontera del país, el cuervo se regresa. Cuando ellos cruzan ya en barco, en lanchita, pues como no hay un límite como tal, pero pues ya se sabe que ahí ya le pertenece al otro país, ¿no? Y el cuervo como que se quedó un rato mirándolos, que ellos ya se iban alejando, y se regresó. Pero, o sea, el señor explica que desde que salen de la casa del brujo, él ve que sale esa sombra en el espejo, ese cuervo los empezó a seguir. Entonces el señor dice que piensa que a lo mejor este muchacho se la quería llevar a la niña también, porque por eso le digo que está un poco densa. No sé qué intenciones tenía este muchacho con la niña, pero está fuerte, bastante, sí. Ay, no, qué miedo, imagínate. Pobre señor, es tu hija, la querés proteger como podás, ¿no? Bueno, creo que ya llegamos al final de la historia. Sí. Realmente estuvieron muy densas, pero muy buenas. Yo sé que a ustedes les van a encantar y no los van a dejar dormir esta noche. Tuvimos unos problemitas con el micrófono, así que ya nos vamos a despedir de Ileana, pero de verdad, muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu historia, y obviamente quedas invitada para que vuelva a venir y a seguirnos contando las historias que faltan, porque yo sé que faltan muchas. Muchas gracias, en serio. Siento que las historias estuvieron muy, muy pesadas hoy. Como yo sé que es mi primera vez estando aquí ya detrás de cámara, bueno, adelante de la cámara, pero sí, creo que hablamos de muchas cosas, muchas historias, muchas personas, sobre todo la última, estuvo muy, muy, muy pesada, y creo que nos quedamos hasta sin palabras por lo mismo, porque fuerte. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy, me divertí mucho, a pesar de que yo sé que no vamos a poder dormir hoy. Me divertí muchísimo y espero que pronto nos podamos reunir aquí nuevamente, tener el honor de acompañarla en esta historia. Y muchas gracias a ustedes por habernos visto hoy. Y gracias a ti por haber contado tu historia, que yo sé que muchas son personales y fuertes. Y obviamente, como ya te dije, vuelvo a repetir, la invitación está. Sí, sí, así es. Y a ustedes que nos están viendo, si quieren compartir su historia, porque yo sé que muchos tienen historias fuertes también, lo pueden hacer enviándolas al correo electrónico vienenochepodcast@gmail.com de manera escrita, pero también con un audio de 7 minutos donde ustedes mismos van a hacer lo que relaten su historia. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Viene de Noche Podcast. También recuerden suscribirse al canal de YouTube y escuchar los nuevos episodios en Spotify que están en formato audio. Bueno, esperamos que les hayan gustado estas historias aterradoras y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.